grabada, ¿ya? Coloquen ahí su nombre. Damari Moya Polo, ya lo colocó. Nombre completo. Junior Paulo Torres. Coloquen su nombre porque ese de ahí lo estoy grabando, esa colocada de nombre. ¿Ya? Escriban. Robinho está. Yair está. Yair, Patrick Silva, Santiesteban Almendras. Correcto. Damari, no, Yamari ya. Robinho. Encienda su cámara también. Quiero verlos. Sus hermosos rostros. Ahí está Robinho. Están los cuatro, ¿no? ¿Ya? Junior Paul quizás tenga problemas con la cámara y Jair. Jair Silva. Junior Paul a veces nos bota el Zoom porque inclusive hasta a mí me bota. Deja a ustedes solos sin querer a veces me bota el Zoom también. Porque a veces se bajan los megas, se baja la señal y Bruno resulta botando a veces el Zoom. A veces estoy hablando y me doy cuenta que me llega a botar el Zoom. ¿Ya? Hoy día nos toca, ¿ya? De la página, ¿cómo se llama? 125, lo que se llama método científico, ¿ya? Pueden verlo ahí su libro, ¿ya? Método científico. Pero antes de comenzar el método científico, quieren hacer un video, pero que no sea tan larguito tampoco. Ya. El método científico es un proceso utilizado en las ramas de la ciencia para comprobar una hipótesis científica mediante la observación, preguntas, formulación de hipótesis y experimentación. Se trata de una forma racional de obtener conocimiento objetivo y fiable. El método científico tiene, por tanto, una serie de características que lo definen: observación, experimentación y hacer y responder preguntas. Sin embargo, no todos los científicos siguen exactamente este proceso. Algunas ramas de la ciencia pueden ser más fácilmente probadas que otras. Por ejemplo, los científicos que estudian cómo cambian las estrellas a medida que envejecen o cómo los dinosaurios digerían sus alimentos no pueden adelantar la vida de una estrella en 1 millón de años o realizar estudios y pruebas con los dinosaurios para probar sus hipótesis. Cuando la experimentación directa no es posible, los científicos modifican el método científico. Aunque se cambia casi con cada investigación científica, el objetivo es el mismo: descubrir relaciones de causa y efecto haciendo preguntas, recopilando y examinando datos y viendo si toda la información disponible puede combinarse en una respuesta lógica. Por otra parte, a menudo un científico vuelve a pasar por las etapas del método científico, ya que nueva información, datos o conclusiones pueden hacer que sea necesario volver a pasar por los pasos. Por ejemplo, puede que un científico formule la hipótesis de comer en exceso acelera el envejecimiento, haga un experimento y obtenga una conclusión. A continuación, podría proceder a realizar de nuevo los pasos, comenzando con otra hipótesis, como ingerir azúcar en exceso acelera el envejecimiento. ¿Cuáles son los pasos del método científico? ¿En qué consisten y sus características? Paso 1. Hacer una pregunta basada en la observación.
El método científico comienza cuando el científico investigador hace una pregunta sobre algo que ha observado o sobre lo que está investigando. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿O dónde? Ejemplos de observación y pregunta. Louis Pasteur observó con microscopio que los gusanos de seda del sur de Francia tenían enfermedades infectadas por parásitos. Un biólogo observa en el microscopio que la presencia de cierto tipo de células mejoran los síntomas de la viruela. Se podría preguntar, ¿combaten estas células el virus de la viruela? Albert Einstein, cuando estaba desarrollando su teoría de la relatividad especial, se preguntó, ¿qué vería si pudiera caminar junto a un rayo de luz mientras se propaga por el espacio? Paso 2. Investigación. Este paso consiste en investigar, reuniendo información que ayude a responder a la pregunta. Es importante que la información reunida sea objetiva y de fuentes fiables. Se pueden investigar por bases de datos de Internet, en bibliotecas, libros, entrevistas, investigaciones, entre otros. Existen varios tipos de observación científica. Las más comunes son la directa e indirecta. Paso 3. Formulación de hipótesis. La tercera etapa es la formulación de hipótesis. Una hipótesis es una afirmación que puede usarse para predecir el resultado de futuras observaciones. Ejemplos de hipótesis. Los jugadores de fútbol que entrenan de forma regular aprovechando el tiempo marcan más goles que los que faltan al 15% de los entrenamientos. Los padres primerizos que han estudiado estudios superiores están en un 70% de los casos más relajados en el parto. Una hipótesis útil debe permitir predicciones por razonamiento, incluyendo el razonamiento deductivo. La hipótesis podría predecir el resultado de un experimento en un laboratorio o la observación de un fenómeno en la naturaleza. Si las predicciones no son accesibles por la observación o la experiencia, la hipótesis no es todavía comprobable y permanecerá en esa medida no científica. Más adelante, una nueva tecnología o teoría podría hacer posible los experimentos necesarios. Paso 4. Experimentación. El siguiente paso es la experimentación, cuando los científicos realizan los llamados experimentos científicos en los que se ponen a prueba las hipótesis. Las predicciones que intentan hacer las hipótesis pueden comprobarse con experimentos. Si los resultados de la prueba contradicen las predicciones, las hipótesis son cuestionadas y se vuelven menos sostenibles. Si los resultados experimentales confirman las predicciones de las hipótesis, entonces se considera que estas son más correctas, pero pueden estar equivocadas y seguir sujetas a nuevos experimentos. Paso 5. Análisis de datos. Tras el experimento, se toman los datos, que pueden ser en forma de números, sí, no, presente, ausente u otras observaciones. La recolección sistemática y cuidadosa de mediciones y datos es la diferencia entre pseudociencias como la química y ciencias como la química o la biología. Las mediciones pueden realizarse en un entorno controlado, como un laboratorio o sobre objetos más o menos inaccesibles o no manipulables, como estrellas o poblaciones humanas. Las mediciones a menudo requieren instrumentos científicos especializados como termómetros, microscopios, espectroscopios, aceleradores de partículas, voltímetros. Este paso implica determinar lo que muestran los resultados del experimento y decidir las próximas acciones a tomar. En los casos en que un experimento se repite muchas veces, puede ser necesario un análisis estadístico. Si la evidencia ha rechazado la hipótesis, se requiere una nueva hipótesis. Si los datos del experimento apoyan la hipótesis, pero la evidencia no es lo suficientemente fuerte, deben probarse otras predicciones de la hipótesis con otros experimentos. Una vez que una hipótesis está fuertemente respaldada por la evidencia, se puede hacer una nueva pregunta de investigación para proporcionar más información sobre el mismo tema. Paso 6. Conclusiones. Interpretar los datos y aceptar o rechazar la hipótesis. Para muchos experimentos, las conclusiones se forman sobre la base de un análisis informal de los datos.
Simplemente preguntar, ¿los datos encajan en la hipótesis? Es una manera de aceptar o rechazar una hipótesis. Sin embargo, es mejor aplicar un análisis estadístico a los datos para establecer un grado de aceptación o rechazo. Las matemáticas también son útiles para evaluar los efectos de los errores de medición y otras incertidumbres en un experimento. Si se acepta la hipótesis, no está garantizado que sea la hipótesis correcta. Esto solo significa que los resultados del experimento apoyan la hipótesis. Es posible duplicar el experimento y obtener resultados diferentes la próxima vez. También puede que la hipótesis explique las observaciones, pero es la explicación incorrecta. Si la hipótesis es rechazada, puede ser el final del experimento o se puede volver a realizarlo. Si se vuelve a realizar el proceso, se tendrán más observaciones y más datos. Otros pasos son 7. Comunicar resultados y 8. Comprobar los resultados, replicando la investigación realizado por otros científicos. Si un experimento no puede repetirse para producir los mismos resultados, esto implica que los resultados originales podrían haber sido erróneos. Como resultado, es común que un solo experimento se realice varias veces, especialmente cuando hay variables no controladas u otras indicaciones de error experimental. Para obtener resultados significativos o sorprendentes, otros científicos también pueden intentar replicar resultados por sí mismos, especialmente si esos resultados son importantes para su propio trabajo. Ejemplo real de método científico en el descubrimiento de la estructura del ADN. La historia del descubrimiento de la estructura del ADN es un ejemplo clásico de los pasos del método científico. En 1950 se sabía que la herencia genética tenía una descripción matemática a partir de los estudios de Gregor Mendel y que el ADN contenía información genética. Sin embargo, el mecanismo de almacenamiento de información genética, es decir, genes, en el ADN no estaba claro. Es importante tener en cuenta que en el descubrimiento de la estructura del ADN no participaron solo Watson y Crick, aunque les dieron a ellos el premio Nobel. Aportaron conocimiento, datos, ideas y descubrimientos muchos científicos de la época. Pregunta a partir de observaciones. La investigación previa del ADN había determinado su composición química, los 4 nucleótidos, la estructura de cada uno de los nucleótidos y otras propiedades. El ADN había sido identificado como el portador de la información genética por el experimento de Avery McNeill McCarthy en 1944, pero el mecanismo de cómo la información genética es almacenada en el ADN no estaba claro. La pregunta podría ser, por tanto, ¿cómo se almacena la información genética en el ADN? Investigación. Las personas implicadas, entre ellas Linus Pauling, Watson o Crick, investigaron y buscaron información. En este caso, posiblemente investigaciones de la época, libros y conversaciones con compañeros. Hipótesis. Linus Pauling propuso que el ADN podría ser una triple hélice. Esta hipótesis también fue considerada por Francis Crick y James T. Watson, pero la descartaron. Cuando Watson y Crick conocieron la hipótesis de Pauling, comprendieron por los datos existentes que estaba equivocado. Pauling admitiría pronto sus dificultades con esa estructura. Por lo tanto, la carrera para descubrir la estructura del ADN estaba en descubrir la estructura correcta. ¿Qué predicción haría la hipótesis? Si el ADN tenía una estructura helicoidal, su patrón de difracción de rayos X sería en forma de X. Por lo tanto, la hipótesis... Hasta ahí nomás me detengo, porque creo que ahí muy poco ya lo comienzan a entender, porque un poco adelantado ya de repente va a su grado, ¿ya? El método científico para el conocimiento, ¿ya? Posee ciertos pasos, ¿ya? Aquí lo voy a incluir a los alumnos que han colocado su nombre. Hay un alumno por ahí, creo que recién ingresado,
Si no está su nombre acá, coloque, elige su nombre a todos en el chat, así que ingresen. A la siguiente clase, cuando ingresan, van colocando su nombre en el chat de Zoom, no en el chat de WhatsApp, en el chat de Zoom. Así grabo, ¿cómo se llama? Lo que ustedes han colocado y lo coloco acá como evidencia de que están ingresando. Fíjate, cuando ustedes colocan el nombre, sale la hora que ingresan, ¿ah? Así yo puedo detectar si están haciendo, está ingresando tarde, está ingresando temprano. ¿Ya? Mire, me dice, es temprano todavía. Ustedes han ingresado 4 o 5 minutos antes que le diga esto, ¿no? Ya, hay uno que ha ingresado temprano, Emily, dice, ¿no? Por favor, escriba su nombre en el chat. Eso de ahí lo voy a copiar y lo voy a pegar también por acá para saber quiénes han ingresado, ¿ya? El enlace es el mismo que vamos a tener para todo nuestro ciclo de formación de verano. Así de que no es necesario que yo agarre, copie un nuevo enlace para que ustedes ingresen. Se utiliza el mismo enlace, ¿ya? Es el mismo enlace. Ese enlace va a estar abierto de 9 a 10, la hora que nos toca clase con ustedes. Seguimos acá. Método científico. ¿Ya? Vayan escribiendo su nombre, los que no han escrito su nombre están llegando tarde, ¿ya? Acá. Miren, método científico. Como se llama, como su nombre lo dice, acá lo voy a hacer crecer esto un poco más, ¿ya? Acá ve. Método científico. El método científico, acá tiene, debemos saber de que existen, como se llama, cierto tipo de conocimiento. El conocimiento empírico es aquel que se adquiere por medio de la experiencia, a través de los sentidos o repetición constante de algún hecho sin ningún razonamiento elaborado. Los conceptos empíricos e inciertos. Por ejemplo, ustedes, ¿cómo han aprendido a caminar? ¿Cómo han aprendido de repente a hablar? Han aprendido así, simplemente sin que nadie les enseñe. Son experimentos, como se llama, así que se dan por naturaleza, por descubrimiento, porque tú vas y miras y observas, son conocimientos empíricos. El conocimiento científico se adquiere a través de pasos metódicos, como dice acá, ¿ya? Y reflexivos, que no conducen a conocer el porqué de los hechos. Se establece la relación de causa-efecto, ¿ya? Estos conocimientos científicos tienen a su vez dos cosas, el método y el científico. El método es lo que te da qué hacer, qué proceder en forma ordenada y sistemática. Y el científico puede ser un hombre o una mujer de ciencia que viene a ser capaz de seguir y avanzar la misma ciencia. ¿Entendido? Seguimos por acá. A su vez, ¿qué vemos por acá? Características del método científico. Los hechos son su fuente de información y respuesta, dice, es objetiva y exacto. Se tienen reglas metodológicas, es sistemático, establece un orden o coherencia, puede ser verificado por cualquier persona o científico, es autorreceptivo y progresivo, es decir, distingue lo verdadero de lo falso. El método científico consta de una serie de pasos, etapas o fases, lo que se indica la observación y terminan con los resultados o conclusiones. Observan acá, miren, estos son los pasos del método científico. Pueden estar observando, ¿ya? La observación, formulación de hipótesis, la experimentación y la emisión de conclusiones. Se están observando, ¿no? Lo que se llama observación es un punto de partida de toda investigación científica. La formulación de hipótesis, se formula preguntas y se dan respuestas. La experimentación produce varias veces el hecho o fenómeno que se quiere estudiar, modificando las circunstancias que se considera convenientes. La emisión de conclusiones es lo que permite comprobar si su hipótesis era correcta y dar una explicación científica al hecho o fenómeno observado. ¿Entendido? ¿No? Entonces, todo esto de acá viene a ser el método científico. ¿Ya? Es lo que hemos estado observando. ¿Ya? El método científico. Método científico, conocimiento empírico, aquello que se da por observación. El método científico, aquello que se adquiere por pasos metódicos, y puede ser, acá hay dos cosas, el método y el científico en sí. El método es qué hacer, qué proceder y en forma ordenada, y el científico es el hombre o ciencia que es el que busca, es el que investiga. Las características del método científico
son hechos con su fuente de información y respuesta, y es objetivo y es exacto. Y tiene los siguientes pasos: observación, formulación de hipótesis, experimentación, emisión y conclusión. La observación es el punto de partida porque te permite observar para qué, dónde van a hacer las preguntas, ¿no? Tú observas de repente, acá lo ven el niño observando, dice, ¿por qué? ¿Ya? Ven al niño observando, les digo ahí, el niño está que observa ahí las plantas, ¿por qué se da ese color? ¿Por qué sucede estas cosas? No, las preguntas. Pero tú vas a preguntarle de repente a tu papá o a tu mamá y como no te sabe responder, entonces, ¿qué sucede? Te da una idea a esa pregunta. Ah, hijo, te sucede esta cosa. Esa es una hipótesis, un supuesto. No lo he investigado. O lo has visto a tu mamá cuando, o a tu papá cuando le haces una pregunta de esas medias y te agarra y te contesta así la deriva. No lo he investigado. Esta que supone, pero para que compruebes de que lo que te dije es cierto o no es cierto, que te vas a la parte de la experimentación para comprobar si lo que te dijo es cierto o es verdadero. Después de hecho la experimentación, entonces tú puedes concluir, ah, lo que me dijo sí era cierto. No, mamá, o se llama, eso de ahí no es cierto, eso es falso, porque lo acabo de hacer un experimento. ¿No? Entonces haces una conclusión también a eso. Estos son los pasos del método científico. Bien, chicos, vamos ahora con la parte de la tarea. Pregunto, ¿ya? Y ustedes van a utilizar ahí ¿qué les digo? Van a utilizar ahí ¿cómo se llama? El Zoom. Y Byron, puedes escribir acá los pasos, las fases del método científico, escríbelo, ¿ya? Utiliza la parte que dice texto, escribe, no es necesario que lo escribas con lápiz, ¿ya? Escribe unas fases del método científico. ¿Yo, profesor? Sí. Profesor. Sí, sí. No, es que hay una parte que dice, está una T. Dairo, no te esfuerces así. Hay una parte del Zoom, ¿ya? Ahí es un lapicero, cuando tú presionas dice text, en ese text presiona y puedes escribir así, lo que tú estás escribiendo, pero ahí lo puedes escribir con las teclas nomás. Te sale la palabra sin hipótesis, ¿ya? Escríbelo, ya, así. Aprendan a manejar estas herramientas, por eso es importante que ustedes ingresen al Zoom para enseñarle un montón de herramientas que se pueden utilizar para comunicarnos. No crean que solamente si yo que hable, y yo también les puedo dar las bases de que ustedes hagan la diapositiva y me expliquen a modo de exposición, ¿ah? Por eso es que es importante que ingresen a esta fase de aprender a través del Zoom. Si me bota el Zoom, ahorita apenas me bota, yo también apenas ingreso, ¿ya? Rápido ingreso. Indica la fase del método científico. A ver, Robiño, No escríbelo. puede, profesor, escribir. No. A ver, ¿cuáles son las fases del método científico? A ver, ¿puede decirlo? Observación, hipótesis, experimentación y conclusiones. Correcto. Observación, hipótesis, ahí. ¿Ya? Este no. ¿Ya? Acá. Observación, formulación de hipótesis, experimentación, emisión de conclusiones. Robiño se llevó los puntos, ¿ya? Eso es intervención oral. Los conocimientos, ahí la palabra científico, explican un hecho de manera metódica y reflexiva. Ese es el número 2, por si acaso, ¿ya? Completen ahí su libro. No quería que salga de esta manera, pero bueno, me salió. ¿Ya? Seguimos. Número 3. Junior Paul. Si suelto dos canicas del mismo tamaño, una de acero y la otra de vidrio, la canica de acero caerá primero. ¿Estamos frente a un conocimiento de carácter científico o empírico?
Junior Paul, a ver, responde. Empírico. Empírico. ¿Ya? El 3 es empírico. Junior Paul, punto también, ¿ya? Seguimos. Damaris, 4. Un conocimiento obtenido de nuestra experiencia. ¿Es un conocimiento de carácter empírico o científico? Científico. ¿Quién ha respondido? ¿Quién ha respondido? ¿Quién ha respondido? Porque he escuchado la voz, pero no sé quién ha respondido. Yo, profesor. Dairo. Ya, Dairo. Damaris quedan con 0, ¿ah? Ya. Empírico. 5. Después de las observaciones, el científico se plantea el cómo y el por qué lo ocurrido. Y una formula una para borrar tu 0. Responde Damaris. ¿Cuál, profesor? La 5. Después de las observaciones, el científico se plantea el cómo y el por qué de lo que ha ocurrido. Entonces, que tú te... ¿Cómo se llama ese tipo Hipótesis. de...? Hipótesis, ¿ya? Hipótesis, profesor. Hipótesis, Damaris, punto. Seguimos. Una ley física, a ver, ¿quién no me ha respondido por acá? ¿Quién no me ha respondido? Damaris, Robinho ya respondió, Junior Paul, Jair Silva. Jair Silva. Una ley física nos predice un fenómeno Científico. un fenómeno natural o científico. Natural más que nada, ¿ya? Jair Silva. ¿Ya? Seguimos. A ver. El primer paso en la aplicación del método científico es la... Robinho, responde. Observación. Es la observación. ¿Ya? Correcto. El primer paso vendría a ser la observación. 8. El conocimiento se adquiere a través de pasos metódicos y reflexivos. ¿De qué está tratando ahí Damaris? Científico. ¿Quién respondió? Damaris, ¿no? Correcto, Damaris. Punto para ella. El conocimiento científico se adquiere a través de pasos metódicos y reflexivos. ¿Ya? 9. A ver, por ahí. Junior Paul. Cuando un bebé comienza a caminar, requiere de un conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? No se te oye. Empírico. Empírico. Punto para Junior Paul. ¿No ves? Porque es importante que se encuentren presentes, porque yo les hago exámenes de este tipo. Luis escucha todos los días el trinar de los pájaros. Entonces Luis tiene un conocimiento de carácter. A ver, Dairon. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Científico. No, es empírico también. Aquello que tú tienes en contacto con la naturaleza es un conocimiento de carácter empírico. ¿Ya, Dairon? De todas maneras, te voy a poner algo de puntos. Algo no está para quejar, estás que responde. ¿Ya? Los que van a jalar son aquellos que no han ingresado. Jair Silva. La 11. Es la etapa en la que se verifica o se comprueba la validez de la hipótesis. ¿Qué etapa es esa? La hipótesis, la observación, la experimentación, la conclusión. Experimentación. Yair. La experimentación, correcto. ¿Ya? La experimentación. 12. La fórmula que nos permite expresar cuantitativamente la fórmula que nos permite expresar cuantitativamente un fenómeno Físico. es un fenómeno físico, natural también, ¿ya? Físico natural. ¿Quién respondió?
Damaris, ¿no? Sí, Punto para profesor. Damaris. Según tu concepto, ¿cuál de las fases del método científico es el más importante? ¿Por qué? A ver, Robinho. La observación. La observación. ¿Por qué es importante la observación? Porque sin la observación no podríamos sacar la hipótesis, la conclusión, la experimentación. Bueno, está bien, es tu punto de vista. A ver, tú, ¿cómo se llama? Junior Paul. Yo he dicho la observación. Junior Paul, ¿tú ¿cuál sería tu? Según para ti, La ¿cuál es observación. la observación? Yo he colocado acá lo siguiente. La experimentación, ya que esta decide si lo que plantea la hipótesis es cierto o falso. Pues acá la pregunta es según tu concepto, o sea que puede ser para otros la hipótesis, otro la observación, ¿ya? ¿Cómo se llama? El 14. A ver, alguien que no ha respondido por acá, lo tengo. Junior Paul está que responde, ¿no? Pero a ver, respóndeme ahí, Junior Paul. 14. Consiste en reproducir y observar varias veces el hecho o fenómeno que se requiere estudiar. ¿Ah? Observación. Observación. No, eso se llama la experimentación. ¿Ya? La experimentación. La última. Etapa en la que se formulan respuestas provisionales. ¿Cómo se llama? La formulación de hipótesis. La formulación de hipótesis. Correcto ahí, Robinho. ¿Ya? Entonces tengo lo siguiente. Y acá voy a apuntar adelante a usted. ¿Ya? Robinho. Apuntale con AD. Junior. Un A. Dairon. Con A. Damaris. Un A. También. ¿Ya? Y por último, Jair Silva, un A. ¿Ya? Entonces, chicos, hasta acá vendría a ser la clase. A ver, voy a ver si han apuntado muy bien sus nombres. No han apuntado lo demás su asistencia. Bueno, en fin, se quedaron sin asistencia. ¿Ya? Y nos vemos hasta el día viernes. Recuerden que es con el mismo enlace. Yo no voy a colocar otra vez el enlace. ¿Ya? Utilicen el mismo enlace y con ese ingresan al aula acá virtual. ¿Ya? Nos vemos. Cuídense. La clase de